Buenas tardes, mi nombre es Mariana Piña y el día de hoy hablaremos sobre el tema número 7, que es el arbitraje. Es un mecanismo de resolución de conflictos en el cual las partes involucradas acuerdan someterse su disputa a la decisión de un árbitro o un tribunal arbitral, en lugar de acudir a los tribunales ordinarios. Este procedimiento es privado y suele ser más rápido y flexible que un juicio tradicional. Este importante mecanismo se encuentra regulado bajo nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, el cual establece que la ley debe de promover mecanismos alternativos, incluyendo lo que es el arbitraje, la conciliación y la mediación, con el objetivo de garantizar una justicia accesible y eficiente. Además, se caracteriza por ser consensual, neutral y confidencial, ya que protege la privacidad de las partes. También es definitivo porque la decisión del árbitro, conocida como laudo arbitral, es vinculante y puede ejecutarse legalmente. Por otro lado, tenemos lo que es la naturaleza jurídica del arbitraje. Esta comprende diversas teorías que intentan definir su esencia dentro del sistema jurídico, empezando por la teoría contractualista, la cual se considera que el arbitraje tiene una naturaleza esencialmente privada, derivada de la autonomía de la voluntad de las partes. Por otro lado, también tenemos lo que es la teoría jurisdiccional. Esta teoría sostiene que el arbitraje es una forma de justicia delegada, en la que el Estado permite que los particulares resuelvan sus conflictos con efectos similares a los de una sentencia judicial. De esta misma manera tenemos la teoría mixta, en donde se propone que el arbitraje tiene una doble naturaleza: contractual en su origen, porque depende del acuerdo entre las partes, y también es jurisdiccional en sus efectos, porque el audio arbitral es vinculante y ejecutable. Esta visión busca consolidar los elementos privados y públicos del arbitraje. Y por último tenemos lo que es la teoría autónoma. En ella se argumenta el arbitraje y es un mecanismo alternativo con características propias, diferenciado tanto del contrato como de la jurisdicción estatal. Según esta postura, el arbitraje es un sistema independiente que opera bajo las reglas específicas y reconociendo el sistema internacional. Otro punto importante a señalar son las materias del arbitraje. Se comprende la comercial y la mercantil, que comprende las disputas de empresa, incumplimientos de acuerdos comerciales y conflictos de distribución y franquicia. También tenemos la materia civil y patrimonial, que engloba todos aquellos conflictos de contratos de compraventa, arrendamientos, sociedades y derechos de propiedad. Dentro de la materia laboral se engloban todos aquellos conflictos de empleadores, trabajadores y contratos individuales y colectivos. Mientras que en la materia internacional se engloban todos aquellos conflictos de empresas de distintos países reguladas por organismos como la Cámara de Comercio Internacional. Y por otro lado tenemos lo que son construcción de infraestructura, que engloba todas aquellas disputas de obra pública y privada y todos aquellos proyectos de ingeniería. Y también podemos señalar los problemas de la propiedad intelectual, que se refiere a problemas de marcas, patentes y derechos de autor. Dentro de las controversias arbitrales comunes se encuentra el incumplimiento contractual, que se refiere a cuando no cumple lo pactado dentro del contrato; la interpretación de las cláusulas contractuales, que se enfocan en las diferencias de interpretación de términos y condiciones de un acuerdo; y las indemnizaciones y daños, como los reclamos por prejuicios derivados del incumplimiento o negligencia. También tenemos los conflictos societarios, que son aquellos entre socios, accionistas y sobre una administración de una empresa. Por otro lado, tenemos la figura de los árbitros, que son personas designadas para resolver disputas entre las partes sin recurrir a los tribunales ordinarios. Su función es emitir un laudo arbitral, una decisión vinculante que soluciona el conflicto de manera privada y especializada, y se caracteriza por que son imparciales, autónomos y confidenciales. Por otro lado, tenemos las clases de árbitro, empezando por el arbitraje institucional. En este se realiza a través de un centro de arbitraje que administra el proceso y aplica sus propias normas. Por otro lado, tenemos lo que es el arbitraje ad hoc. Las partes acuerdan las reglas del proceso y designan los árbitros sin la intervención de una institución arbitral. También la clasificación por materia, en donde se encuentra la materia civil, mercantil, laboral e internacional. También tenemos la clasificación por base jurídica del laudo, en donde se encuentra el arbitraje de derecho, en donde el árbitro debe fundamentar su laudo en la legislación aplicable.
y el arbitraje por equidad. El árbitro decide según su leal saber y entender si está obligado a la aplicación de las normas jurídicas. Y por último, la clasificación adicional del arbitraje interno, en donde se ve si las partes están dentro del mismo domicilio, dentro del mismo país, y el internacional, que es donde las partes se pueden encontrar fuera del país. Por otro lado, tenemos lo que son los procedimientos arbitrales, el cual se puede definir como un conjunto de reglas y etapas que rigen una resolución de una controversia mediante el arbitraje, y se caracteriza por ser un medio alternativo de la jurisdicción ordinaria en el que las partes acuerdan someterse sus disputas a árbitros imparciales. Estas etapas del procedimiento arbitral, en primer lugar, comienza con una cláusula o compromiso de acuerdo a arbitrar. Por consiguiente, tenemos la designación de los árbitros que resolverán la disputa. De esta misma manera se presentan los alegatos y las pruebas. Por otro lado, tenemos una audiencia arbitral donde se lleva la fase oral, se presentan los testimonios y se presentan algunas pruebas. Y por último, el laudo arbitral es la decisión final del tribunal arbitral, la cual es vinculante para las partes. Y por último, si una de las partes no cumple con el laudo, esto se puede ejecutar de manera legal. Bien, el proceso de arbitraje independiente, según la Ley de Arbitraje Comercial o LAC, se caracteriza por ser un mecanismo en el que las partes regulan un proceso sin intervención del Centro de Arbitraje Institucional. Este tipo de arbitraje se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes y sigue los principios de flexibilidad y eficiencia. Las etapas del procedimiento de arbitraje es como lo dije anteriormente. Se inicia con un acuerdo arbitral, una designación de árbitros, también se deben de presentar los alegatos con las pruebas, se realiza una audiencia arbitral, laudo arbitral, que es la decisión del árbitro, y se realiza la ejecución del laudo. Por consiguiente, tenemos el procedimiento de arbitraje de acuerdo con los centros del mismo. Este también sigue un conjunto de reglas preestablecidas que garantizan tanto la transparencia como la eficiencia y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos. Este tipo de arbitraje se rige por reglamentos específicos de cada institución, como lo es el Centro Empresarial de Conciliación de Arbitraje, el CECAT o el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Y esto también comprende unas etapas del procedimiento arbitral, empezando por la solicitud de arbitraje indicando las controversias. Luego sigue la etapa de la contestación y la reconvención, para continuar con la designación de los árbitros. En cuarto lugar, tenemos que el paso de que se hace una audiencia de conciliación, para seguir con la presentación de las pruebas y de los alegatos. Y por último, se procede a realizar el laudo arbitral, que es la decisión del árbitro, y a realizar la debida ejecución del mismo. Cabe destacar que el acuerdo del arbitraje es un pacto mediante el cual las partes aceptan someterse sus controversias a un tribunal arbitral en lugar de acudir a la jurisdicción ordinaria. Este acuerdo se puede adoptar de dos formas. En primer lugar, la cláusula compromisoria, en donde se incluye dentro de un contrato antes de que surja una disputa, estableciendo que cualquier conflicto derivado del contrato será resuelto mediante el arbitraje. Y en segundo lugar, el compromiso arbitral, el cual es donde se firma después de que ha surgido la controversia, acordando someter el caso del arbitraje, y debe comprender algunos requisitos. Esto debe ser de voluntariedad, debe ser vinculante, también debe de ser flexible y puede ser ejecutado judicialmente. Me llamo Juan Ávila y les hablaré un poco sobre el acuerdo del arbitraje. Este es un pacto entre las partes que permite sostener una controversia a un tribunal arbitrarial en lugar de acudir a una jurisdicción ordinaria. Este acuerdo puede surgir de manera contractual mediante una cláusula compromisoria que puede estar inserta en un contrato o en el curso de un proceso judicial a través del compromiso arbitrarial. La principal ventaja del arbitraje es que ofrece una solución más eficiente y especializada para los conflictos. ¿Qué logra esto? Que se evita la complejidad de un sistema judicial tradicional. Para que el acuerdo del arbitraje sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo, las partes deben tener la capacidad legal para contratar, lo que implica que no puedan estar sujetas a restricciones legales de capacidad, como por ejemplo los menores de edad o los entredichos. Además, el acuerdo también debe de constar por escrito, conforme a la Ley de Arbitraje Comercial, lo que garantiza una formalidad y también permite una ejecución más legal.
A pesar de que su efectividad no es aplicable a todas las materias, nuestra legislación venezolana establece ciertas limitaciones que son claras en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial. Lo que puede someterse al arbitraje, lo que no pueden someterse a estos arbitrajes son, por ejemplo, asuntos relacionados con el Estado, sobre la capacidad de las personas, el divorcio, también, por ejemplo, en ciertas cuestiones de orden público, o también controversias que tengan relación con algún delito. Seguidamente hablaremos sobre los principios fundamentales de este arbitraje, porque sostiene sobre estos principios lo que hacen es garantizar su efectividad y legitimidad, como por ejemplo el principio de autonomía de la voluntad, que permite que las partes puedan elegir el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos. Este principio les da una libertad determinada con determinadas reglas en el procedimiento arbitrarial, por ejemplo el número de árbitros y la forma en que se pueda decidir la controversia. Otro principio muy importante es el del consenso mutuo, porque sin la aceptación expresa de la parte, obviamente el arbitraje no puede operar, lo que refuerza su carácter de voluntario. Además, el arbitraje también se caracteriza por tener un proceso rápido, flexible, lo que permite agilizar más este proceso. Seguidamente está la eficacia del acuerdo del arbitraje y la excepción procesal ante el juez judicial. Por ejemplo, el acuerdo del arbitraje es eficaz siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y sea respetado obviamente por las partes. Existen también situaciones, cabe destacar, que una de las partes intenta desconocer el acuerdo y lleva el caso ante un tribunal ordinario. En este escenario, por ejemplo, la parte que es afectada puede presentar una excepción de arbitraje ante el juez judicial. ¿Cómo? Solicitando que respete una cláusula arbitrarial en el asunto que es dirimido por árbitros. También la excepción del arbitraje es una herramienta que refuerza esa obligatoriedad del acuerdo arbitrarial. También evita que las partes vayan a recurrir a una justicia ordinaria y también, por ejemplo, por otra parte, la legislación prohíbe la intervención de los tribunales en los casos de que hayan sido sometidos ya a arbitraje, a menos que sean circunstancias excepcionales, como bueno, la violación de algún derecho de un orden público o que alguna de las partes es incapaz, etc. Seguidamente, por punto siguiente, estamos hablando de las medidas cautelares. Estas medidas son disposiciones urgentes que buscan asegurar el cumplimiento del arbitraje y evitar algún gravamen irreparable. Aquí estas medidas pueden ser solicitadas ante el tribunal arbitrarial o ante el juez ordinario cuando existe el riesgo de incumplimiento o algún daño irreparable. Por ejemplo, en las principales medidas cautelares podemos hablar del embargo preventivo, porque permite la retención de bienes para garantizar el cumplimiento del laudo, y la prohibición de innovar, que sería otra medida cautelar, porque evita que, por ejemplo, una de las partes realice alguna modificación mientras esté en un estado de conflicto. También son bastante comunes las medidas, por ejemplo, de aseguramiento de pruebas y la intervención de la administración de bienes. La posibilidad de recurrir a una jurisdicción ordinaria para solicitar alguna medida cautelar obviamente demuestra que el arbitraje no opera en un vacío legal. Eso sí, en casos urgentes las partes pueden solicitar el apoyo de tribunales estatales para garantizar esa efectividad en el proceso arbitrarial. Muy bien, hablaremos ahora sobre el reconocimiento y ejecución del laudo arbitrarial. El laudo arbitrarial es la decisión final prácticamente de los árbitros y es bastante vinculante para las partes. Por ejemplo, su reconocimiento y su ejecución siempre dependen de su validez y obviamente de la normativa legal vigente. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el artículo 48 de la Ley de Arbitraje Comercial establece que los laudos arbitrariales, independientemente de su origen, deben ser reconocidos y ejecutados por los tribunales ordinarios. También la ejecución de los laudos arbitrariales nacionales, como tal, se rigen por el Código de Procedimiento Civil, que dispone que la ejecución corresponde al tribunal, precisamente que haya conocido el asunto en el que, por ejemplo, en el que en primera instancia, si no se hubiera realizado el arbitraje.
Esta norma lo que hace es garantizar que el laudo arbitral sea tratado con la misma fuerza como si fuera una sentencia. Solamente eso, con el mismo valor. Ahora, por último punto, les hablaré sobre el arbitraje en nuestro país, Venezuela. Aquí es reconocido como, dentro del sistema de justicia, como un medio alternativo de resolución de conflictos, porque su incorporación se oficializó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que le otorga ya una base más sólida, jurídica, y refuerza obviamente su importancia, da valor dentro de este sistema legal. Además está regulado por la Ley de Arbitraje Comercial, que también nos establece los principios para su aplicación y su funcionamiento. Cabe destacar que acá en Venezuela se distinguen dos modalidades principales de arbitraje, el institucional y el independiente. El institucional es el que se lleva a cabo a través de centros que son especializados y regulados expresamente por la Ley de Arbitraje Comercial. Por ejemplo, estos lo que hacen son proporcionar un marco más normativo, bien definido, estableciendo reglas, procedimientos, criterios, selecciones para los árbitros, y también refuerza la existencia de normas ya preestablecidas y organismos más especializados que ofrecen a las partes una mayor seguridad en la resolución de su conflicto. Por otra parte está el arbitraje independiente, que se caracteriza más por realizarse sin la intervención de un centro de arbitraje previamente organizado. Aquí las partes asumen un rol más activo al gestionar y diseñar un proceso arbitral a la medida, bueno, decidiendo de forma más libre los procedimientos, la selección de árbitros que mejor se adapten, se parezcan. Esto tiene, claro, obviamente al ser independiente tiene una mayor flexibilidad que puede ser ventajosa en situaciones donde se requiera más rapidez. Aunque también sí, demanda un alto nivel como que de confianza mutua, obviamente, ser algo más libre y compromiso con la imparcialidad del proceso. Muy bien. Por conclusión podemos decir entre estas dos modalidades que se presentan como una alternativa más eficiente frente a litigios judiciales, obviamente tradicionales, y ofrecen una ventaja de confidencialidad también. La especialización de estos árbitros y la posibilidad de una resolución más expedita de los conflictos. Procedimiento de la ejecución de la sentencia. Una vez dictada la sentencia, un laudo arbitral debe ejecutarse. En Venezuela la ejecución forzosa se realiza mediante los tribunales competentes, quienes se encargan de hacer cumplir lo decidido si la parte vencida no lo hace voluntariamente. Por ello, se siguen procedimientos que garantizan el debido proceso y la tutela judicial efectiva. Exequatur y ejecución del laudo arbitral en Venezuela. El exequatur es el procedimiento mediante el cual se otorga validez en Venezuela a sentencias extranjeras o laudos arbitrales dictados en el exterior. En el caso de los laudos, una vez concedido el exequatur por el Tribunal Supremo de Justicia, pueden ser ejecutados en el país como que si se tratase de una decisión nacional. Recurso contra el laudo arbitral. En principio, los laudos arbitrales son definitivos e inapelables. Sin embargo, en casos excepcionales puede solicitarse la anulación del laudo si se demuestra, por ejemplo, que hubo violación del debido proceso, que el tribunal excedió sus competencias o que el laudo contraviene el orden público. Recurso de nulidad. ¿Qué es el recurso de nulidad? El recurso de nulidad es el mecanismo mediante el cual se impugna un laudo arbitral, bajo los supuestos establecidos en la ley. Este recurso debe interponerse ante el tribunal competente. Solo procede en circunstancias excepcionales, como la falta de acuerdo arbitral válido o la imposibilidad de ejercer adecuadamente el derecho a la defensa. Interpretación jurisprudencial sobre los medios alternativos de resolución de conflictos. La jurisprudencia venezolana ha sido clara al reconocer y respaldar la importancia de los medios alternativos de resolución de conflictos. El Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que este método no solo son válidos, sino que también contribuyen
a descongestionar el sistema judicial y a promover una justicia más eficiente, flexible y participativa.